Amén. Gracias a Dios. Siempre es un privilegio poder compartir la palabra todos juntos. Te invito a que ores conmigo antes de comenzar. Gracias, amado Dios, gracias por tus bondades, por tu infinita misericordia para con nosotros. Es palpable todos los días en nuestras vidas. Estamos muy agradecidos delante de ti. Reconocemos tu grandeza, tu poder, tu soberanía sobre nosotros, Señor, y dentro de ella descansamos. Por tanto, nos ponemos en tus manos esta noche para ser instruidos, dirigidos por ti a través de tu consejo, de tu palabra, y con ello ser siervos útiles delante de ti, Señor. Llévanos en todo tiempo a poder también traer claridad a aquellos que están en oscuridad y representarte dignamente aquí en la tierra, esperando tu pronto retorno. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gracias a Dios. Bueno, pues continuamos con nuestra serie de estudios. Estamos teniendo una serie de estudios sobre el Evangelio de Lucas. Como recordarás, ya llevamos 2 miércoles con ella. En la semana anterior nos situamos en los detalles acerca del el anuncio de la llegada del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo, su anuncio, su concepción virginal, y esto a través de María, así como también una serie de acontecimientos que se dieron alrededor del nacimiento de nuestro Señor Jesús. Y Lucas, como ya lo hemos dicho, Lucas es todo un buen historiador. Él destaca los detalles acerca de cada uno de los acontecimientos que describe desde el nacimiento, el ministerio, la pasión de Jesús, así como su resurrección. Lo iremos viendo a lo largo de cada lunes. Y como te decía, Lucas, en torno a cada uno de los personajes que él observa en la vida de nuestro Señor Jesús, comienza a hacer, lo iremos viendo como una remembranza, se sitúa en muchos detalles, y es muy agradable esto porque nos da una gran claridad y una confianza tremenda en lo que estamos leyendo, algo real. Ahora, vemos que Lucas desde el inicio, en el capítulo 1, recordando esta parte, hace precisiones en cuanto a modo, tiempo y lugar. Algo importantísimo, dejando en claro que lo que estamos leyendo no está ocurriendo en un cuento de hadas, o no es una simple fábula que comienza con un érase una vez, sino al contrario, él empieza a dar un detalle tremendo. Eso vamos a encontrarlo siempre caracterizado en el Evangelio de Lucas, no por decir que los otros evangelios no lo contienen, pero Lucas está enriquecido totalmente con esto. Ahora, vamos a centrarnos esta noche en uno de esos personajes que rodean la vida de Jesús, un personaje muy importante destacado por Lucas, y lo vemos desde el capítulo 1. Este hombre es Juan, el llamado Juan el Bautista. Y Lucas 1 nos da el origen de Juan, sus padres. Comienza hablándonos al respecto de este anuncio del nacimiento de Juan. Tenemos a sus padres, que son Zacarías y Elizabeth. Lucas 1 comienza ahí en el capítulo 5, vamos a leerlo. Dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Estos hechos Lucas nos los empieza a descubrir y nos dice, sucedieron a personas definidas, Zacarías y Elizabeth. Nos describe que ellos eran justos, obedientes, pero también nos habla del contexto social, que eran estigmatizados a causa de que no podían tener descendencia. También nos describe específicamente el origen de Zacarías, que era de la clase de Abías. Estas divisiones sacerdotales que puedes recordar, ahí las destacamos en el libro de Crónicas cuando estábamos siguiendo la maravillosa historia que cuenta la Biblia. Y Lucas contextualiza lo previo al nacimiento de Juan el Bautista, así como lo asombroso del anuncio de su nacimiento y el objetivo de su misma
llegada o el objetivo de su nacimiento, el objetivo de su vida por voluntad de Dios. Leemos en el mismo capítulo 1, en el verso del 8 al 16, dice la escritura: aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Ahora vamos a ir haciendo estas pausas que nos deja ver Lucas en la forma en la que lo está narrando. Dice que Zacarías, conforme a la costumbre del sacerdocio, le toca dentro de la suerte ofrecer el incienso. Solo a los linajes solo a los sacerdotes de un linaje en particular podían servir en el templo. Recordemos esto. Ahora, a través de los años, el número de sacerdotes se multiplicó. Lucas nos está diciendo allí que prácticamente estamos hablando de 20,000 sacerdotes en la época de Jesús. Por lo que esta suerte para determinar cuándo el sacerdote serviría podría ser que le tocara una vez en la vida nada más. Y entonces vemos aquí que cayó esa suerte para Zacarías. La suerte evidentemente elegida por Dios, y para un hombre piadoso como Zacarías probablemente fue el evento más grande de su vida. Imagínate, un privilegio tremendo, la única oportunidad que vería en su vida. Dice que ya era de edad avanzada, tiene esta oportunidad de hacer o de ofrecer el sacrificio, que solo podría hacerlo uno, y seguramente como tú y yo lo haríamos, y pensando en Zacarías, se preguntó cómo sería el entrar ahí a ese lugar santo, y si Dios tendría algo especial para hablar con él en este evento tan especial de su vida. Seguramente habló con otros que lo habían hecho, preguntándole si había tenido alguna experiencia distinta. No sé, podemos abundar en esa parte de la imaginación, pero aquí empecemos a destacar esto. Nosotros, tú y yo, Lucas nos deja ver esta parte tan especial para Zacarías, porque era una sola vez la que podía entrar. Tú y yo, nuestras vidas, gracias a Jesucristo, están llenas de estas experiencias, y es muy sencillo. Tan solo basta únicamente en acercarnos a Dios confiadamente. Zacarías tuvo la oportunidad de tener ese acceso en ese sentido por la suerte. Tú y yo, gracias a Jesucristo, podemos hacerlo en cualquier momento. Ahora, al parecer nos está narrando que Juan es el resultado de una oración de estos hombres piadosos, de Zacarías y de Elizabeth, y que probablemente habían orado por algún tiempo pidiendo a Dios un hijo. Pero imagínate, dada la tardanza, seguramente renunciaron al persistir en esta oración, y eso lo deja en claro la reacción de Zacarías. Lo vemos un poco más adelante, y se parece mucho a lo que tú y yo nos pasa muchas veces. A veces oramos por algo durante mucho tiempo y le pedimos al Señor por la salvación quizá de nuestro cónyuge, o por un ministerio. Oramos para que Dios traiga a esa persona especial a nuestras vidas. Oramos porque también sucedan cosas, pero después de años de una oración sincera, en algunas ocasiones nos rendimos desalentados, como probablemente pudiera haberle pasado a Zacarías y Elizabeth. Probablemente años pasaron orando por esta circunstancia, y al pasar el tiempo, al ver su edad, al ver la imposibilidad de que esto sucediera, entonces se detienen.
Pero Dios tenía algo enorme para ambos. Fíjate bien, la gran obra de Juan, el hijo de Zacarías y Elizabeth, sería preparar el camino del Mesías. El evangelio centrado en el Mesías, y aquí tenemos a Juan, el maestro de ceremonias, el que abriría, el que sería la antesala del Mesías, y lo haría a través de esta predicación de buscar voltear los corazones a Dios antes de la venida del Mesías. El patrón de su ministerio sería como el del profeta Elías. Elías recuerda a un hombre que llamaba a Israel al arrepentimiento radical, haciéndolo duramente, y dice la escritura que lo haría con el espíritu y el poder de Elías para volver los corazones de los padres a los hijos. Y de hecho esta porción de la escritura es impresionante, porque así termina prácticamente el Antiguo Testamento. En Malaquías 4 del 5 al 6 contiene precisamente esta cita de lo que sucedería. Y entonces, ¿qué estamos viendo aquí con Lucas o con la descripción que hace? Estas eran esencialmente las últimas palabras del Antiguo Testamento, y ahora la revelación de Dios se está retomando en donde se había dejado. Algo precioso. No hay una incógnita, sino al contrario, continuando la revelación que Dios estaba dando al hombre acerca de la venida del Mesías. Ahora, esta parte de la historia nos dice que Zacarías tiene una duda al respecto. Por eso te decía que probablemente, pese al tiempo, habían dejado o habían declinado en esta oración a Dios. Hay una duda y una consecuencia a su duda. Nos enseñan los versos del 18 al 20. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Ahora, la actitud de Zacarías fue: bueno, ángel, gracias por la promesa. Pero viendo el estado, mi estado y el estado de mi esposa, ¿no puedes darme una señal para probarlo? Y no es que Zacarías no quisiera creer esto, sino es simplemente que para él era demasiado bueno para ser verdad. Y probablemente él mismo se estaba protegiendo de la decepción para no establecer o por no establecer una expectativa alta. Entonces ahí pudiéramos ver su reacción. Y al igual que tú y yo, en muchas ocasiones nos privamos de muchos milagros precisamente por eso. Creámosle a Dios. Es necesario, nos enseña y nos deja visto esta parte de Lucas. Creámosle a Dios como el Todopoderoso que decimos y que proclamamos que es. Zacarías pagó un precio por su incredulidad. Su incredulidad no hizo que Dios retirara la promesa de que Juan vendría. Estaba ya dispuesto en los planes de nuestro Dios. No se retira la promesa, no hizo que Dios la retirara, sino que, fíjate bien en esto, solo impidió que Zacarías disfrutara precisamente de esta promesa. Cuando tú y yo no creemos en la promesa de Dios para nuestras vidas, no necesariamente retiramos la promesa, sino que destruimos nuestra capacidad de disfrutar de esa promesa. Si te das cuenta, lo que hizo severo el castigo no solo fue que se haya quedado mudo, porque no quedó sordo, solamente quedó mudo, no podía articular palabras. Lo que hizo que este castigo fuera severo no fue quedarse sin la voz, sino que fue que Zacarías tenía una gran noticia que contar y no podía hacerlo. Era más incluso que una simple buena noticia para Zacarías de que iba a tener un hijo, sino que este hijo de nombre Juan tendría un papel importantísimo en el plan de redención que Dios tenía sobre la humanidad. Esta es la buena noticia que Gabriel había traído a Zacarías y que Zacarías, por causa de su incredulidad, estaba imposibilitado a contar. Ahora, se da el nacimiento de Juan.
vamos a ver lo glorioso de esta parte. Los versos del 57 al 66, seguimos en el capítulo 1, dice: cuando a Elisabet se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo: no, se llamará Juan. Le dijeron: ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla, escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Ahora vemos en el contexto, incluso tratan a Juan como si fuera sordo, ¿no? Dice el que le hablan por señas. Pues bueno, Zacarías no estaba sordo, sino estaba simplemente mudo. Pero en este acto dice que pide una tablilla. Recordemos, la tablilla estaba cubierta de cera en la costumbre. Ahí se escribía el nombre de un neonato, de un recién nacido. Todos se maravillan a través de la forma en la que él coloca ahí el nombre Juan. Son abiertos sus labios y entonces lo primero que salen de sus labios son bendiciones hacia Dios. Ni siquiera da gracias por su hijo, sino bendice el nombre de Dios. Ahora, ¿qué vemos? Se cumple la promesa de Dios respecto al nacimiento de Juan. Se cumple también lo dicho por Gabriel cuando dijo: muchos se regocijarán contigo. Recordemos también que la tradición, cuando iba a nacer un pequeño, se iban acercando las personas, los músicos por ahí locales hacían una fiesta cuando sabían que era un primogénito, un varón, y en este sentido ya se están alegrando con Zacarías. Ahora dice aquí que ya Zacarías no duda, o sea, ya no tiene una duda, no dice: a lo mejor se puede llamar Juan. No, él dice de inmediato: su nombre será Juan, y de inmediato su lengua es soltada y bendice y levanta alabanzas a nuestro Dios. Ahora, a pesar de que antes Zacarías había fallado en su fe, ahora Dios le da a Zacarías una segunda oportunidad en la fe, lo mismo que hace con cada uno de nosotros. También centrémonos en estos detalles. Muchas veces caemos en incredulidad y creemos que es el fin de todo. Levántate, hay una segunda oportunidad. Quizás será un poco más compleja o quizás será más sencillo, pero levántate nuevamente, recupera esa parte y créele a Dios como el Todopoderoso. Ahora, continuamos con Lucas. Ahí en el capítulo 3, ya que nos ha hablado el capítulo 1 sobre el anuncio y sobre el nacimiento y sobre los padres, sobre Zacarías, sobre Elisabet, este detalle que va poniendo en la historia Lucas en el capítulo 3 ahora nos describe con exactitud el ministerio o la función de Juan el Bautista. Lucas 3 comienza en el versículo 1, dice: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Si te das cuenta, Lucas otra vez empieza enumerando los líderes políticos de la región en la que Jesús vivió y sirvió, como todo un buen historiador. Da ese detalle, nos acota ese margen histórico. Ahora, Lucas da un margen histórico y real, repito, como afirmando que esto no es ningún cuento y no es ninguna fábula, sino que puede ser
comprobable. Lucas dio más de una medida cronológica y también nos da un mensaje sobre la naturaleza de la época. Ahora, la realidad de la historia de estos gobernantes no es indiscutible. Los arqueólogos han descubierto muchísimas evidencias específicas e innegables de que estas personas vivieron y gobernaron en estos lugares y en esos tiempos, en los tiempos que nos señala Lucas. Ahora, Lucas también habla del contexto espiritual o la parte religiosa en ese ínter bajo el gobierno romano y señala que Caifás y Anás son los sacerdotes o que están al frente del sacerdocio. Lucas hace esta lista de líderes religiosos en Judea y en el periodo que estarán, es en el periodo donde estará nuestro Señor Jesús. Ahora, Caifás era en realidad el sumo sacerdote. Su padre en la ley, el patriarca de la familia, era la verdadera influencia ahí entre la clase sacerdotal y incluso retomando esta parte o destacando lo que hemos dicho acerca de Lucas, del Evangelio de Lucas, hay muchas evidencias. Fíjate, por ahí del 1990 los estudiosos descubrieron lo que ellos creerían que es la tumba de la familia de Caifás. Esto lo hacen lo descubren en un antiguo cementerio o un osario donde dejaban los restos óseos y hay una inscripción de José, hijo de Caifás. Ahí es donde lo encuentran y encuentran los restos de un varón de 60 años de edad que son descubiertos en esta caja. Entonces, reitero, hay muchísima información palpable de esto que está ocurriendo y para Lucas es muy importante. La mención de estos dos sumos sacerdotes, recordemos, estos sacerdotes corruptos, nos recuerda que los líderes religiosos en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, en el tiempo de Juan, en el cual se está llevando a cabo toda esta historia, ellos están más preocupados por el dominio político, por la influencia política, que por servir a Dios mismo, que sería su función. Ahora, Lucas fijó cuidadosamente el trabajo de Juan en un contexto histórico, ya que para Lucas Juan el Bautista, la aparición de Juan el Bautista era como una de las bisagras más importantes sobre lo cual la historia cambiaría. Pero continuemos a la parte o al ejercicio de Juan en su ministerio. Juan predicando el bautismo de arrepentimiento. La idea no era solo el perdón, sino la libertad. Juan estaba hablando de libertad, de liberación. Su mensaje de antesala a Jesús era libertad y liberación, y que esta solo iba a ser posible en el Mesías y para todos aquellos que le habrían de recibir. El mensaje de Juan puramente era un llamado al arrepentimiento, y muchas veces, si tú te das cuenta, algunas personas piensan que el arrepentimiento se trata solamente de los sentimientos, de lo que sentimos. Solo sentir pena por el pecado, pena por la falta. El arrepentimiento no es una palabra de sentimientos, es una palabra de acción. Y Juan, como mensajero de Jesús, precisamente estaba hablando a todos sus oyentes para hacer un cambio de mente. Juan estaba convocando a esto, no solo a sentir pena o aflicción superficial por lo que se había hecho frente a Dios. El arrepentimiento nos habla de un cambio de dirección, no solo de un dolor en el corazón. Y el mensaje de Juan era como antesala al que vendría de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando Juan hablaba del bautismo, no había nada extraño en eso, en la ceremonia como tal del bautismo y la inmersión ceremonial en sí misma, sino lo extraño era que los judíos, fíjate, los judíos presentaban el bautismo como un ritual común a todos aquellos gentiles que querían convertirse al judaísmo. Entonces, para un judío, el someterse al bautismo era decir algo como: yo soy tan malo como un gentil.
Por eso era tan escandaloso el mensaje que tenía y que daba Juan porque esta era una verdadera señal de arrepentimiento, una dedicación radical a nuestro Señor. Y esto precisamente por ello vemos a Juan con un mensaje duro pero alentador. En pocas palabras, el tema de la predicación de Juan fue que la era mesiánica, la era de la salvación, estaba por llegar y habría que estar preparados. Vemos Lucas 3, del 15 al 18. Dice la Escritura: como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Fíjate esto, Juan hizo un impacto tal que la gente lógicamente se imaginaba o se preguntaba si él era el Mesías. Pero en lugar de cultivar su propia popularidad, Juan lo que hace es darlo todo a Jesús, imputarle a Jesús todo el poder, la grandeza. Juan señaló a uno más poderoso que él mismo. Imagínate, por ello de ahí el aspecto de Juan que nos describe la Escritura, ese aspecto que los veían con rareza, porque hay algo tan poderoso como el mensaje que traía Juan, ese llamado radical con el espíritu de Elías, esa forma tan dura de hablarle a la gente, ese convencimiento que había aún en los judíos para bautizarse, en algunos que iban creyendo a través de este bautismo, y él lo que hacía era señalar a Jesucristo, señalar la grandeza de Jesucristo, el que venía en lugar de él. Y dice, o señala de quien no soy digno de desatar la correa de el calzado. ¿Por qué Juan señala esto? Los rabinos en esa época, los maestros en la época de Jesús, enseñaban que un profesor o aquel al que seguían no podía requerirles lo que fuera, excepto que tomaran sus sandalias. ¿Por qué? Porque esto era considerado algo demasiado humillante en este sentido. Sin embargo, Juan dijo que él no era ni siquiera digno de hacer esto por Jesús, de desatar su calzado, de tocar su calzado. Juan tenía muchas razones para estar orgulloso, muy orgulloso. Sin embargo, Juan era humilde. Fíjate, tuvo un nacimiento milagroso, un destino profetizado. Es un hombre llamado a cumplir personalmente grandes promesas proféticas, un poderoso predicador y un hombre con un gran seguimiento, muchas personas detrás de él. Y a pesar de eso, su mensaje es: Jesús es el importante. ¿Qué podríamos concluir? ¿Qué podríamos concluir en esta noche, en esta enseñanza? Primero, si no hay Zacarías, no hay Juan el Bautista. Si no hay un Juan el Bautista, entonces no hay un heraldo o un mensajero que anunciara la venida del Mesías. Y si no está este heraldo o este mensajero o este emisario que anuncia la venida del Mesías, entonces las profecías que vimos en el Antiguo Testamento respecto al Mesías habrían sido incumplidas. Si alguna de estas profecías en el Antiguo Testamento se hubieran incumplido, entonces Jesús no habría cumplido con todas las cosas. Por tanto, si Jesús no cumplió o no hubiera cumplido con todas las cosas, entonces no se habría completado el plan de redención de Dios para ti y para mí, y tendríamos que morir en nuestros pecados. Pero el hecho de que todo esto se haya cumplido, entonces es una gran noticia. Esta es una gran noticia. Somos libres, somos perdonados. Viviremos eternamente con nuestro Salvador y por tanto tú y yo tendríamos que estar encantados de anunciar esta maravillosa noticia. Y Lucas nos lo está dejando ver a lo largo de esta descripción que hace.
Primeramente, la importancia en la cual destaca Juan, pero simplemente esa importancia lo subraya, que sea cristocéntrica. Se trata del Mesías, se trata de este mensaje maravilloso, se trata de la libertad tuya y mía, se trata de esa redención. Y Juan iba gritándolo en todo tiempo: esto es diferente, esto no es superficial, es algo que tiene que ocurrir del corazón, es algo que tiene que ocurrir en la vida de cada una de las personas, porque viene el Mesías. ¿Cómo es que estás compartiendo la buena noticia? Podríamos concluir esta noche con esto. ¿Cómo estamos? Lucas nos está dando todo un argumento suficiente, con muchos detalles, con muchas cuestiones arqueológicas, históricas, palpables, con la intención de alentarnos a compartir la buena noticia. No es una fábula, no es un érase una vez, ocurrió, fue algo tan impactante, y ocurrieron muchas cosas impactantes, como el mismo nacimiento de Juan, como los mismos acontecimientos en los cuales se dio su nombramiento, la forma en la que él vivía en el desierto. Todas esas cuestiones apuntan a la grandeza del Mesías, la grandeza de Jesús, al cual tú y yo servimos, del cual tú y yo cantamos, al cual no tenemos que estar obligados a compartir. Así que solo te diría esta noche, hay una noticia tremenda, la buena noticia. ¿Cómo estás compartiendo esta buena noticia? Lleva estas buenas noticias. Gabriel le llevó una buena noticia a Zacarías: tendrás un hijo. Tú que creías que no lo tendrías, tendrás un hijo, y no solo un hijo, sino ese hijo jugará un papel importantísimo en la redención, en la salvación de la humanidad. A ti y a mí nos ha sido dada una buena noticia. Eres perdonado. Tú ni yo somos dignos de desatar su calzado, pero Él nos ha hecho dignos. Así que te invito esta noche a que oremos juntos. Dios, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias por los detalles colocados en ella. Gracias, Dios, porque esto reafirma constantemente el sendero de fe que hemos escogido. Hemos elegido seguirte. Cada uno de los presentes ha elegido ser seguidor tuyo. Señor, te hemos seguido en fe. Ayúdanos en los momentos en los que nuestra fe tambalea, como lo fue por la tardanza quizá en la respuesta en la oración de Zacarías y de Elizabeth. Aquí habemos muchos Zacarías, muchas Elizabeth. Y por ello te pedimos, oh Dios, que nuestra fe sea creciente. Que la fe de tu iglesia sea creciente. Que estos detalles en cada uno de las palabras, en cada uno de los versos de la Escritura, nos lleven a tener una fe fuerte, una fe firme, una fe pensante también, con la finalidad de anunciar correctamente la buena noticia. Que tú nos recibes, que tú nos perdonas, que a todo aquel que se arrepiente haya perdón, y con el perdón hay expiación, y con la expiación un camino directo a ti. Nuestros ojos te verán, Señor, pero mientras tanto nuestro corazón te mira a través de nuestra fe. Así que rogamos en tu nombre precioso que nos sepamos todo el tiempo portadores de la buena noticia, y que esta buena noticia la compartamos a otros, pues tu salvación ha llegado. Así como Juan lo anunciaba: viene uno del cual no soy digno de desatar el calzado. Nosotros hablamos de aquel que no somos dignos de desatar su calzado, pero que nos ha hecho dignos en su sacrificio. Así que te damos las gracias en esta noche. Te honramos, te reverenciamos y te exaltamos a ti, nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias a Dios, iglesia. Pues siéntete dichoso de esta buena noticia, y continuaremos con nuestros estudios miércoles con miércoles. Que Dios te bendiga.